Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento del canal. Sistema Michoacano de Radio y Televisión presenta. Me crié en un ambiente con mucha soledad, pero al mismo tiempo también con mucha paz. Entonces los libros, el arte, siempre estuvieron como presentes. Y aunque no lo hacía de niño, sí sentaron como un precedente. Fue como una cosa que poco a poco fue creciendo. Y cuando llego aquí a la ciudad a estudiar, todo explota. Las personas leemos la realidad, leemos el mundo. Al ver una serie, al ver una película, incluso al estar hablando con otras personas, estamos generando una lectura. Somos lectores de muchas formas distintas. Limitar la literatura al texto solamente de palabras es quedarse muy corto. Mi nombre es Juan Urueta Calderón, soy ilustrador, pintor, divulgador de filosofía, filósofo aplicado y de vez en cuando escribo. Entré, yo pienso que por una intuición juvenil y más bien casi podría decir que infantil, es decir, me crié en un ambiente con mucha soledad, pero al mismo tiempo también con mucha paz. Entonces, como tenía mucho tiempo libre en Quiroga, que además es un pueblo tan tranquilo, tan bonito. Entonces, de alguna manera, entre esas condiciones y pues que mi padre era dibujante y era escritor, era poeta de joven, entonces los libros, el arte, siempre estuvieron como presentes. Y aunque no lo hacía de niño, sí sentaron como un precedente. Fue como una cosa que poco a poco fue creciendo. Y cuando llego aquí a la ciudad a estudiar, todo explota. Me encontré como con un elemento que me faltaba y que fue como muy valioso, fue la libertad. La libertad de moverme por la ciudad, la libertad de conocer personas, de hablar con la gente, de ponerme a mí mismo en situaciones pues ya propias como de un joven adulto, ¿no? Y eso de alguna manera germinó, comencé como a vincular todas estas cuestiones. Entré a estudiar ingeniería electrónica y estuve un año allí y después me di cuenta del terrible error que había sido eso, afortunadamente. Salí, estuve trabajando un tiempo en cosas de freelanceo, haciendo un poco de diseño, dibujo, ya tenía como esas inquietudes y así avancé algunos años hasta que en el 2008 se me ocurrió la idea de ahora sí voy a entrar de nuevo a estudiar una carrera, voy a conseguir una licenciatura, pero va a ser en algo que me haga feliz, en algo que disfrute y en algo que pues de acuerdo a mi personalidad. Y por eso decidí entrar a literatura. Estaba entre literatura e historia, pero ganó la literatura. Cuando entré a la universidad ya estaba trabajando en la industria del cómic, algunas cosas aquí en México y también en una editorial en Estados Unidos. Entonces ya estaba avanzado como en una carrera profesional en ese aspecto, pero yo tenía la inquietud de estudiar algo. Y bueno, también de alguna manera la literatura pues fue un vínculo, ¿no? Dije, bueno, yo trabajo con guionistas, trabajo en contar historias, lo hago de una manera visual, pero bueno, a lo mejor la literatura también. Estaban conectadas. Te digo, todo en ese momento era muy intuitivo. Lo que sí es que aunque no me consideraría un artista situado específicamente en Michoacán, es innegable que las condiciones materiales mías y que también mi contexto, es decir, mi pueblo, esta ciudad ahora, pues se han determinado como factores dentro de mi desarrollo profesional y creativo, eso es indudable. Creo que hay un poco de ahí de paranoia, al menos en mi caso, porque te digo, por un lado sí se expone hacia un público o hacia la posibilidad de un público más amplio, pero por otro lado
sí soy un sujeto y soy una persona que está situada en un espacio muy específico, que es esta ciudad, que es Quiroga, y sé que mi labor, y sé que mi obra, y sé que todo lo que yo haga sí está condicionado por mi entorno. Entonces, por un lado, sí estoy expuesto hacia más, pero también estoy contenido en un espacio geográfico y cultural muy específico. La literatura propicia como todas estas situaciones en las que nos leemos nuestra vida, leemos la vida de los otros, de nuestra historia, del pasado, del presente, del futuro. Entonces, si de algo sirve, yo pienso que es para que podamos reimaginarnos y reescribirnos como personas y como sociedad. Por una decisión profesional que formé durante el último año de carrera, construí una ética como escritor que consistía en construir un aislamiento en torno a las comunidades de escritores. Es decir, deliberadamente decidí no participar en esas colectividades, en esas comunidades. Ese apartamiento yo sabía que iba a producir ciertos efectos en mi labor como escritor, cosa que está todavía en proceso, que ha ocurrido ya con estos 2 libros que he realizado. Y en ese sentido no tengo ninguna o casi ninguna relación con los escritores, las escritoras y los escritores michoacanos. Sé de su existencia, sé la importante labor que hacen en torno a la difusión, a la divulgación y a la promoción de la literatura. No les conozco, no tengo el gusto, no me conocen probablemente, tampoco tienen el gusto. Ajá. Hay muchísimos lectores y, como bien dices, en muchos espacios y en muchos géneros diferentes, es decir, acotar o limitar la literatura al texto solamente de palabras es quedarse muy corto. Mangas, Wattpad, Webtoon, las plataformas digitales, páginas. Conozco muchísima gente que lee en distintos espacios, muchas cosas diferentes. En ese sentido creo que hay como... Lo que hay es un desconocimiento público de los lectores, es decir, los lectores y las lectoras sí existen y por grandes cantidades, pero no es público, no es como de conocimiento general, en cierto modo, porque por mucho tiempo se ha situado a la literatura, digo, nada más en el libro objeto, únicamente, ¿no? Y pues no va por ahí la cosa. Y además, como le decía en alguna ocasión a unos alumnos de la prepa 1, que las personas leemos la realidad, leemos el mundo. Al ver una serie, al ver una película, incluso al estar hablando con otras personas, estamos generando una lectura sobre todo eso, y en ese sentido somos lectores de muchas formas distintas. Primero en la industria del cómic, después estuve freelanceando un tiempo, unos años. Después entré a la ilustración en productos educativos. Estuve haciendo libros para niños, productos de educación para grados pequeños. Después en la animación, en la industria de la animación. He estado como avanzando por estos diferentes espacios que tienen que ver con lo narrativo y con lo educativo y con lo visual. Me parecía más sencillo comunicar con una imagen que con palabras, sobre todo porque era muy joven, era un adolescente y no tenía como esa capacidad emocional para exponerme con palabras a las demás personas. Entonces me resultaba mucho más sencillo comunicar mis ideas con dibujos, que fue de algún modo una de las razones por las que después me acerqué a la literatura y después a la filosofía. Ha sido un viaje de ir acercándome poco a poco a las personas, a los demás, pero en el proceso he ido acercándome desde distintos espacios. Empecé con cómics de superhéroes como casi todos los niños occidentales, pero poco a poco fui encontrando como otro tipo de productos, mangas. Después descubrí autores
quizás menos populares, pero igual de interesantes, como Mike Mignola y su Hellboy. Y eso me fue llevando como al cómic independiente. Después me di cuenta que había una escena independiente muy importante aquí en México, por ejemplo. Entonces, en realidad cualquier lectura me gusta de cómics, sí. Y justamente estaba reflexionando hace un par de días en el impacto que está teniendo una serie como One Piece, que viene de un manga, y estaba yo reflexionando acerca de dónde viene toda esa tradición literaria, y pensaba en Sinbad, pensaba en Ulises, en estas grandes obras de la literatura, y que se nutren, al final Oda se está nutriendo de un amplísimo bagaje cultural. Y supongo que también de aquel lado del mundo también tienen sus grandes mitos sobre los navegantes. Entonces, eso, creo que la literatura se encuentra en muchos espacios muy distintos. No el mensaje, sino no un mensaje específico, sino más bien provocar una emoción y una intención en particular, y esta es la de la contemplación. O sea, la interrupción abrupta de lo cotidiano, de las tareas del día a día, y ese detenimiento y la observación de los detalles que muchas veces pasan desapercibidos. Es un libro que justamente escribí durante las mañanas nada más, solamente en las albas. Salía muy temprano de casa y escribía solamente en esa hora. Entonces tiene esa intención de silenciamiento, de interrupción, de calma. Traté de universalizar las cosas cotidianas que me pasan a mí. Es decir, una cosa como muy común y corriente que puedo narrar dentro de alguno de los aforismos. Trato de entender el sentido más profundo de esa situación, muy cotidiana, y ver qué de filosófico, qué de emocional, qué de estético o poético puede haber allí. Esta filosofía que está situada en un espacio académico, en un espacio en la que el filósofo le habla a otros filósofos, nunca terminó de encajar con mis necesidades como persona. Necesitaba compartir como estas cosas que descubría, que entendía, que leo, y dárselas a las demás personas. Esa como necesidad acuciante mía de acercarme a los otros a través de las cosas que me gustan y que sé que a lo mejor les pueden gustar, pueden no gustarles, pero siempre provocar esa invitación, ¿no? Ajá, y en la filosofía, por ejemplo, encuentro mucho eso en las cosas que nos pasan. La filosofía la han hecho personas como nosotros durante toda la historia. Entonces, que agarremos a uno o dos personajes de la historia de la filosofía y los situemos como en un lugar muy alto, es alejar todo ese conocimiento y toda esa experiencia que esas personas tienen de nosotros. Entonces, mi labor es como decir, no, a ver, esos filósofos, esas filósofas, bájense para acá, miren cómo en nuestra cotidianidad, en el ahora, en este momento, con la cosa más banal, entre comillas, que te pueda estar pasando, allí hay mucha filosofía y hay mucho que reflexionar y mucho que podemos problematizar, preguntarnos para volver a entender, para volver a interpretar, para reinterpretarnos a nosotros mismos. Y entonces la filosofía deja de convertirse en un ejercicio y en una práctica de unos pocos y se democratiza, se le ofrece a las personas. Y entonces lo que yo hago constantemente es decir, aquí no venimos a hablar de filosofía, aquí venimos a filosofar, y todos filosofan constantemente. Mejor mi trabajo como filósofo y divulgador de eso es decir, miren, aquí, vamos a detenernos un momento aquí. No, jamás me atrevería. No, más bien, mi descubrimiento con Pessoa fue muy afortunado. Yo me titulé, gracias a una tesis en el posgrado, sobre Pessoa, sobre la exploración que él hizo desde distintas líneas sobre la construcción de la identidad. Es decir, él creaba estos heterónimos que eran personas distintas a él, seres de palabras les llamaba. Entonces, ese tema me dio a mí como para explorar cómo se construye la identidad, cómo es que yo Juan, o ese tú Abraham, se crean, ¿no? Y si descubrimos, si entendemos los mecanismos del lenguaje por medio de los cuales construimos la identidad, pues podemos reinventarla, podemos reescribir lo que queramos.
Entonces me pareció como un tema bien interesante que Pessoa llevó hasta el límite. Sí. Cuando estaba en la universidad quería escribir un libro de relatos y pues, entrar al maravilloso entonces mundo de la literatura joven. Pero después de ciertos intentos fracasé como escritor de ficción. O sea, mandaba concursos, trataba de publicar, no pasaba nada. Entonces, pues como que me replegué un poco y me puse a reflexionar a partir de esos fallos, de ese fracaso, qué es lo que me interesaba a mí, de ponerme a escribir, es decir, si tenía sentido. Y revisando mis textos me di cuenta que lo que disfrutaba era únicamente una o dos frases que había incluido y que había integrado dentro de esos relatos. Entonces fue, ¿para qué todo el relato si lo que me interesa decir es puntualmente esto? Entonces hice este ejercicio de todas las libretas y todo lo que había escrito, empezar a recolectar qué es lo que puntualmente sí tenía ganas y sí me importaba decir. Entonces me di cuenta cuando hice esta recopilación que ya tenía suficiente para un libro. De alguna manera, Fracciones del Abismo sale del fracaso de otros libros y de la reflexión posterior de esos fracasos. Entonces fue como descubrir que sí estaba ahí un libro, pero estaba falseando la forma en la que ese libro tenía que existir. Y claro que fue muy sencillo cuando dije, ay, pues los junto todos y ya está. Después me di cuenta que eso era un género, el género aforístico, el género de los silogismos, pero eso fue una cosa posterior. El arte de fallar. Cuando me puse a reflexionar en cómo quería titular a la mesa del día de hoy, la primera palabra que pensé fue fracaso. Pero después de estarle dando vueltas un ratito, me puse a reflexionar en cuál sería en principio la diferencia entre el fracaso y el fallar. Me pareció que la palabra fracaso es como muy contundente, es como una cosa mucho más grande y como cuando dices... Cuando dices, ay, fallar, a lo mejor es una cosa un poco más matizada, más sutil, incluso más mínima. Vamos a ver si efectivamente es así. De ahí que he elegido como la palabra fallar. Además, después estaba buscando como algunas referencias interesantes. Encontré esta cita tan famosa de Samuel Beckett, que dice que falla, no importa, falla de nuevo, falla mejor. Y pero la palabra... en inglés es fail, o sea, se traduce como en español como fracasa mejor. Sí. Pero de nuevo, esa palabra es como más contundente, tiene más peso, entonces el fail, el fallar me parece como algo más cercano a nuestra cotidianidad. Entonces por eso mejor quise elegir esa palabra. Y yo tengo así de entrada una pregunta que les quería soltar. Podemos empezar a partir de ahí la conversación. Y es, ¿por qué evitamos fallar? El epogé es esa suspensión del pensamiento, suspensión de los juicios de valores. Era un criterio de los estoicos particularmente. Me pareció una idea como muy bonita, muy valiosa a rescatar cuando desarrollé este proyecto que es de filosofía aplicada y divulgación de la filosofía. Es decir, hace rato te comentaba que esta filosofía académica que estaba como situada en espacio para otros académicos no terminaba de llenarme, de convencerme, de hacerme sentir. Necesitaba el contacto con las personas. Y entonces pasé como de una forma de resistencia cultural a una ofensiva. Entonces Epogé es ese proyecto que quiere materializar de distintas formas y con distintos proyectos la divulgación y la práctica de la filosofía entre las personas. La mesa de preguntones que realizamos aquí en Libera Café es apenas uno de muchos proyectos que tengo pensados pues para materializar esta idea que tengo que no es mía por otro lado, por supuesto. En muchos momentos de la historia se ha dado la situación justo de que los filósofos salgan de sus oficinas y de sus espacios de educación, se enfrenten a la calle, a la realidad. Entonces, es un café filosófico
abierto, es decir, yo suelto la invitación cada viernes segundo y último de mes, y nos reunimos aquí en Libera Café para filosofar. Yo como el filósofo y un poco el coordinador, el facilitador, pues provoco la discusión, suelto las preguntas, pero sobre todo me interesa que este ejercicio y esta práctica, que de hecho todas las personas tenemos todo el tiempo, estamos reflexionando, pensando, estamos revisando nuestras ideas, las ideas de los demás, lo que escuchamos, lo que quisiéramos escuchar, etcétera, etcétera. Lo hacemos constantemente, entonces de alguna manera lo único que hago aquí es provocar que nos juntemos y en torno a un tema, a una cuestión, pues lo filosofemos juntos. Tiene un tanto de esta actitud más infantil, de recuperar esa posición del que tienen los niños cuando enfrentan al mundo y no tienen ninguna respuesta, y entonces constantemente están preguntando cosas, están de preguntones. Luego nos hacemos adolescentes, nos hacemos adultos y definimos y enmarcamos ya nuestras respuestas. Todos tenemos nuestros porqués. Lo que se trata un poco en Mesa de Preguntones es de regresar a esa actitud, decir, a ver, nuestros porqués, todas nuestras respuestas que ya tenemos, de dónde vienen, a qué se deben, cómo las construimos, cómo las construyó la persona que está aquí al lado, que tiene un porqué completamente distinto al mío. Sopesarlos, entenderlos, compararlos y a partir de ahí redefinirlos, ya no desde nuestra individualidad, sino en comunidad, que así es como los griegos filosofaban, es decir, no filosofaban como entes aislados, sino que se reunían y se ponían a cotorrear en el mercado, en la cena de fulano, a lo mejor en espacios públicos. En particular que podría ser, en mi caso, a menudo por ego, ¿no? O sea, o por guardar apariencias. Okay. A menudo estás como en algún ambiente académico o en el que tienes, pues tú, cierta experiencia o conocimiento, pues se espera de ti que sepas ya cómo se siguen las conductas, la información, las ideas incluso. Entonces muchas veces supongo que no participamos o no nos permitimos arriesgarnos a emitir un juicio sin más conocimiento por miedo a eso, ¿no? Al fracaso, al exponerte. Se habla mucho, se tiene como este concepto de en la psicología, ¿no? Creo que se llama olvidé el nombre, pero es el no, cuando las personas no saben Es que justamente una cosa que tiene de ventaja el encuentro y la reunión presencial y hacer filosofía y reflexionar y debatir incluso ideas muy dispares es que nos damos cuenta que hay muchísima empatía, es decir, me han tocado muchos casos en que hay en el mismo espacio dos personas de puntos de vista completamente opuestos, y ese esfuerzo y esa elección del respeto al otro y de escuchar al otro es algo que a lo mejor no se puede dar en un espacio inmaterial como en internet, donde tú solamente sueltas tu ideología y no ves a la otra persona y no ves por lo tanto los efectos que tus palabras pueden tener en la otra persona. En cambio, cuando estás frente a la persona hay un gran ejercicio de empatía y de encuentro que por otro lado es muy democratizante, es decir, impide que nuestras ideas se alineen y más bien reconocemos y celebramos la diferencia y nos enriquecemos de las diferencias que los otros representan. No es difícil. Lo que ha complicado el acercamiento entre las personas de una disciplina como la filosofía es la metodología. De ahí que en la filosofía aplicada ya yo he encontrado como un montón de herramientas justamente para desmontar ese alejamiento y acercarnos. Había una anécdota muy bonita que le ocurrió al filósofo Diógenes, que alguien allí en Atenas, pues alguien de mucha posición social e intelectual, le dijo, oye, pues tú sin preparación, sin educación, sin ningún tipo de conocimiento filosofas. ¿Tú qué?
¿no? Y entonces Diógenes, muy astuto, una sonrisa muy cínica en la cara, le respondió: pretendo entender la sabiduría, y también eso es filosofar, ¿no? Entonces es como un poco la reacción de decir, ante el academicismo que nos dice, pues, tú ni te preparas para eso, no puedes prepararte, no tienes cabeza para eso. Un filósofo como Diógenes dice, yo también pretendo la sabiduría, igual que tú. También eso es estar filosofando. Lo que me llena es el encuentro con las personas y descubrir esa riqueza de sus mundos interiores. Y si consigo, a través de todo lo que hago, el arte, la plástica, el arte visual, la escritura, la filosofía, al final todo va encaminado a provocar que esos mundos interiores salgan a la luz, afloren. Y es una actividad a la vez, es un acto a la vez, porque es la única manera, me parece, muy práctica. El proyecto está en todas las redes sociales, se llama epoge.mx. Subo contenido muy cotorro, muy amigable, para que pues, se acerquen a la filosofía de una manera muy amigable. Nos reunimos en Libera Café cada viernes segundo y último de mes, en punto de las 6 de la tarde. Aquí les esperamos. Vengan a filosofar un rato, a redescubrir ese placer tan hermoso que es preguntarse. Sistema Michoacano de Radio y Televisión presentó